Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Patrimonio al Aire, programa donde ayudamos a las personas a lograr sus objetivos, resolver dudas, siempre con la intención de sus sueños financieros. El día de hoy les habla Constanza Baeza, asesora patrimonial, y nos acompaña Cristian Domínguez, también asesor patrimonial. Gracias por la invitación nuevamente a estar por acá, feliz. Así que bueno, vamos a poder ayudar a las personas a aclarar dudas, vamos a estar respondiendo algunas preguntas que llegaron por las redes Sí, tenemos sociales. varias. Así que feliz nuevamente de estar por acá, gracias. Buenísimo, muchas gracias, Cris. Yo sé que tienes poco tiempo, eres bien cotizado, así No. que por darnos un espacio a compartir este programa. Así que vamos con hartas preguntas que tenemos, efectivamente, así que vamos con algunas dudas por ahí. Vamos adelante. Tengo anotado muchísimo contenido, muchas preguntas de diversos temas, pero hay una que me llamó demasiado la atención y lo suelo ver a diario con mis clientes. Yo creo que también vas a coincidir conmigo, Cris. La voy a leer textual. Vale. ¿Cómo iniciar inversiones a temprana edad o sin inversión? Ya, Sin perfecto. patrimonio, Claro. sin una millonada de Claro. dinero en el fondo, ¿se Sí. entiende? Ya. Importante, ese es un gran punto. Cuando uno está partiendo, ya sea por edad, quizás comenzando la carrera laboral, o quizás cuando las personas ya tienen cierta experiencia, pero por algunas razones no, digamos, no han tenido el foco o no han podido construir resultados patrimoniales, sin duda alguna quisiera partir diciendo que siempre están a tiempo, así que hay que priorizar, y de eso es lo que nosotros hacemos diariamente con las personas, priorizar todo lo que es el foco del ahorro, el foco de la generación de ingresos, el foco de no gastarlo todo, y comenzar a hacer esas inversiones, ya sea inversiones financieras, ya sea inversión inmobiliaria, ya sea inversión en negocios, para comenzar a construir resultados que en el futuro esto efectivamente nos respalden. Así que bueno, ahí te preguntaría un poco cómo partir. Si soy una persona joven, estoy generando mis primeros ingresos, ¿por dónde partiría? ¿Cuáles serían los primeros puntos? Bueno, por lo general, esto te lo comento un poco lo que le digo a mis propios clientes, que tengo muchísimos entre 25 y 30 años, Ya. Ahorrando. Pero antes de ahorrar, siempre es importante ordenar sus prioridades. ¿Para qué vas a ahorrar? Dale plazos, corto, mediano plazo. Esto lo hablamos muy seguido en los capítulos. Porque si no, se pierde la intención. Claro. Invertir por invertir, ahí queda. Perfecto. Entonces, ahorrar, colchón de emergencia siempre, base. No me voy a cansar de repetirlo. Sí. Y después, ¿qué quieres? La mayoría todavía vive con la familia, entonces tiene la posibilidad de ahorrar muchísimo. ¿Quieres una inversión inmobiliaria? ¿Quieres viajar? ¿Quieres capital para un proyecto futuro? Lo que sea, pero comienza a ahorrar desde ya. Y el día de hoy hay muchas herramientas en el mercado que no te exigen un mínimo de capital. Desde 10.000 pesos en adelante tú puedes perfectamente crear un buen portafolio y nosotros nos dedicamos a eso. Entonces, en el fondo, tener claro el objetivo, para qué lo quieres, ojalá una meta, si es una inversión inmobiliaria, tener unos 15, 20 millones para el pie, tenerlo en 2 años, 3 años, dependiendo de lo que la persona quiera. Posteriormente, jubilación. Es raro Sí. que alguien tan joven piense en la jubilación, pero sucede. De repente, con muy poquito de tu ahorro, muy poca energía, ya resolviste ese tema porque te quedan más de 30 años adelante. Entonces, tu gran fortaleza en ese caso es el tiempo. Claro. Se va a depender muchísimo de los objetivos. Yo siempre les doy claridad qué es lo que quieres hacer. Parte con lo que sea. De repente pueden partir teniendo 20.000 pesos, 50.000 pesos. Todo va a depender de la capacidad de ahorro, claramente. Pero el día de hoy hay herramientas que se dan para eso. No tienes que tener un pozo total, por algo se parte. Después, más adelante, cuando ya tengas una cantidad importante, puedes optar a quizás otro tipo de instrumentos más grandes, con otras alternativas a nivel global, pero hay que ir paso a paso. Perfecto. Sí, creo que como siempre hay que partir, como cualquier cosa nueva. Lo más importante al inicio, si están en esos primeros pasos, es darle prioridad a los hábitos. Hay que construir el hábito. Siempre hablamos del hábito del ahorro como un músculo, que hay que desarrollarlo, hay que entrenarlo, así sean 20.000 pesos, 100.000 pesos, el monto que sea, dependiendo de tu realidad financiera. Pero hay que hacerlo, hay que partir, hay que avanzar, hay que darle tiempo. Pero como comentó muy bien Constanza, hay que tratar, y es lo que nosotros hacemos día a día con las personas, antes incluso de pasar a la acción, darle prioridad a pensar un poco hacia adentro cuáles son las cosas importantes para mí. Quiero viajar, si estoy en esa fase quizás de que quiero comenzar a gastar en experiencia, que igual es válido, tienen que hacerlo, hay que hacerlo. Viajar, comprar un auto, tu primera inversión inmobiliaria, pensar a futuro también, algún proyecto, independizarte quizás más adelante, pero hay que eso, ir un poco hacia adentro, comenzar a darle forma a eso, y quizás no tengamos la respuesta en cuestión de minutos, semanas, incluso años,
pero darle un poco esas prioridades y después partir a la acción. Y que al comienzo a veces muchas personas se preocupan entre quizás tienen poco capital o el tema de los impuestos o otras cosas quizás un poco, que son un poco más adelantadas, ¿sabes? Siempre y más en la parte de inversión hay que mojarse, hay que lanzarse, ojalá de manera guiada, ojalá no solo cayendo en el tema de la especulación, creer que es rápido, es fácil hacer dinero y rentabilidades. Pero Para sí, nada. sí, para nada. Así que es un poco, y si por otra parte son personas que ya tienen como años de recorrido en la vida trabajando, pero quizás al día de hoy se están comenzando a ordenar, esa es la misma historia. Y también entendiendo que el tiempo va pasando, entonces el tiempo castiga, el tiempo no perdona, así que tratar de priorizar un poco, si quizás ya tengo 35 o 40 años, que quizás ya tengo un mejor nivel de ingreso, también aparecen otros compromisos de gastos, entonces también tengo que ahí quizás darle más seriedad o más prioridad a ese futuro, ya sean cosas de mediano plazo o de largo plazo, como puede ser la jubilación, el retiro o alguna otra meta importante, la educación de nuestros hijos, pero tengo que priorizar y comenzar a accionar de manera ojalá planificada, con conocimiento, y eso es leyendo libros, buscando asesoría, viendo podcasts, o sea, como consumiendo información de valor que nos ayude a avanzar y a mantenernos como en el ruedo, porque también hay mucha gente que parte y quizás no tiene los resultados que espera en 6 meses, un año, y termina bajándose del tren y después sigue gastando y no sigue, digamos. Y no sigo con la rutina. Pasa muchísimo. En el fondo, también es importante informarse, que es lo que tú comentabas. Si alguien no tiene las capacidades para tener un asesorio o tener otro tipo de herramientas, al día de hoy todo es gratis. O sea, ver un video es gratis, escuchar un podcast, Claro. bueno, en teoría, a bajo precio, claramente. Sí es. Pero hay formas de educarse, pero algo súper clave que dijiste, el hábito. Claro. De repente, si uno no tiene el hábito, que es difícil crearlo, sin duda, no prospera. Sí es, yo siempre lo comento como una línea, un pequeño resumen muy básico, pero súper clarificador, espero, es foco, generar ingresos, aumentar los ingresos, que para hacer eso tienes que aportar más valor, y eso es educándote, teniendo más herramientas, más habilidades, desarrollándolas, buscando mejores ingresos, ahorrando, ¿okay? No gastándose todo el dinero, es muy fácil gastar dinero, así que tener esa conciencia clara. Tener claro en qué gastas. Exactamente, meterle conciencia a todo esto, decir, mira, más o menos va a estar ahorrando tanto mensualmente, tanto anualmente, eso ojalá invertirlo inteligentemente, con un plan, con un objetivo claro, y después efectivamente esto es seguir el círculo, mejorar los ingresos, Sí. obviamente pasarla bien, mejorar el estilo de vida, mantener un buen porcentaje de ahorro, de inversión, y después con tiempo y con herramientas y con conocimiento uno va a poder comenzar a proyectar ciertas cosas. Mira, si sigo este camino, más o menos, porque también el mundo se va moviendo, el mercado se va moviendo y nuestra realidad personal se va moviendo mucho, dentro de 5 años, 10 años, 15 años, puedo tener cierta certidumbre de cómo van a estar mis resultados financieros, y eso también nos ayuda a motivarnos y seguir en el ruedo de seguir haciendo las cosas que hay que hacer. Te hago una pregunta. Ajá. ¿Qué fue lo primero que lograste o que quisiste hacer en tu objetivo cuando entraste en el mundo de la educación financiera? ¿Qué hice? Mira, una de las cosas que a mí me gatilló mucho es, primero que todo, entender la importancia que puede tener en este mundo moderno el tema del dinero, ¿okay? No como algo económico, transaccional, sino también el tema de lo que nos puede ofrecer el tema del dinero, los recursos, desde tranquilidad psicológica, financiera, mental, desde poder ofrecerle a familia, personas y a nosotros una tranquilidad no solo ahora, sino sostenible a través de los años, a través de las décadas. Y eso después traducirlo a tratar de promover un poco esa información a las personas a través de asesoría, a través de contenido como este, contenido audiovisual, para tratar de que las personas pasen como ese chip de decir, no me puedo gastar todo el dinero el día de hoy. O sea, si me lo gasto todo, gane lo que gane. Nosotros tenemos clientes que tienen cualquier tipo de nivel de ingreso, pero si yo me gasto todo mi nivel de ingreso el día de hoy y el tiempo va pasando, efectivamente voy a estar siempre en el mismo punto, con un estilo de vida mejor, etcétera, pero patrimonialmente hablando, que es realmente lo que importa, en cero en el mismo punto. Así que es como tratar de promover esa importancia, y en el tiempo, obviamente, la gente cuando entiende y pasa ese chip, se comienza a ver los resultados con las personas, van avanzando mucho más rápido. Y ese es el reto que tenemos como asesores. Es súper rico y agradable, enriquecedor ver a tus clientes cuando ya llevan años y que empiezan a ver resultados en sus inversiones, comienzan a concretar sus proyectos y te cuentan, te mandan fotos, uno dice, qué rico, qué bueno que tuviste la paciencia, en el fondo, gracias también por comprender toda la información que les brindamos, tener la paciencia, ser constantes, porque al final nosotros les damos las herramientas, pero el mayor trabajo lo tiene la persona. Ellos se levantan todos los días pensando, tengo que hacer esta rutina, tengo que seguir esto, no me voy a desviar. Entonces, después ver que logran efectivamente sus objetivos, sus sueños,
Es muy enriquecedor. Sí, sí, como todos, porque somos personas, no somos robots, cuando uno comienza a ver resultados, ya también uno como que se entusiasma mucho más y después Sí. quizás, como todo, como la bolita de nieve, uno comienza a avanzar más rápido y a tener resultados más rápido. Y uno es más feliz y uno la pasa mejor, etc. Así que eso, paciencia, pero vamos adelante. Ujú. Perfecto. Oye, vamos avanzando con más dudas. Hay hartos temas, preguntas, y las voy a capsular todas en una sola palabra. Vale. APB. Ajá, APB. APB. Gran tema, un hito importante. Es como una herramienta más dentro de una buena planificación y gestión financiera. Está el tema del ahorro, está la inversión inmobiliaria, está el tema de seguros, está el tema de la APB. Ahorro previsional voluntario. También es un tema de debate. Me sucede bastante al principio con los clientes jóvenes, para seguir la línea de la pregunta anterior, porque muchas veces los clientes no quieren estar amarrados al sistema, o de repente no están dispuestos a comenzar un ahorro o una inversión en un instrumento que no pueden retirar antes, que tiene ciertas condiciones. Pero ahí es cuando nosotros entramos a orientar. Decimos, piensa claramente en tu futuro a largo plazo, puedes dar muy poquito, pero ya te liberaste de esa preocupación. El APB es una excelente herramienta. El día de hoy yo creo que no hay ningún producto que, además de generar una rentabilidad, tenga un beneficio tributario tan potente como es este producto del Estado. Entonces, eso, y para todo lo que uno quiera libremente, pues están las inversiones, están los ahorros. Claro. Puede tener todo, sin duda. Hay hartas preguntas acá que hablan de personas más cercanas en edad a la jubilación, 50 años, 55 años, que les quedan menos de 10 años para esto, y nos preguntan si ya a esa altura vale la pena hacer una APB. Perfecto, gran pregunta. Normalmente para la planificación, el tema APB ayuda, sin duda alguna es recomendable, y tenemos muchos clientes que están ya en esa fase pre-jubilación y sin duda alguna les conviene seguir haciendo APB. Hay que entender que la APB tiene dos regímenes, régimen A, régimen B, principalmente, también está el depósitos convenidos. El régimen A básicamente le conviene a las personas que tengan cierto nivel de ingresos o cierto tramo impositivo por su nivel de generación de ingresos, que básicamente el Estado te hace una bonificación fiscal del 15% que uno aporte durante ese año calendario, ese año fiscal, que es un muy buen retorno. Yo siempre comento que ese 15% es una rentabilidad asegurada, y que si además ese capital está invertido en ciertos productos financieros, ya vamos a hablar un poco de eso, puedo estar rentando más del 20% anual del capital que invertí cada año. Eso es increíble cuando uno entiende de los resultados que uno puede lograr en el mercado financiero. Son rentabilidades muy interesantes anuales. Entonces, si yo estoy próximo a esa fecha de jubilar, por ejemplo, si estoy en el régimen A, por niveles de ingreso, quizás en promedio, cada caso es muy distinto, pero hasta niveles de 4 millones de pesos o menos, el régimen A se activa mucho. Entonces, si estoy aquí a 5, 7, 8 años a la fecha de jubilación, si es que también quiero jubilar justo a los 65, también puedo estirar un poco ese plazo. Básicamente voy a estar haciendo inversiones al día de hoy por los próximos 5 o 7 años, que voy a estar asegurando prácticamente rentabilidades si hago buenas inversiones, además de la bonificación fiscal sobre probablemente el 20, 22, 23% anual, que es muchísimo. Y por otra parte, si las personas ya están en una fase todavía productiva, con buenos niveles de ingreso, en tramos altos, tramos del 30, 35%, 40% tramos impositivos, les sigue conveniendo de todas maneras seguir haciendo APB, porque además de pensar en su jubilación a partir de los 65, va a tener esa rebaja o ese beneficio tributario. Eso, de bajar mucho esa base imponible y pagar menos impuestos a partir de ahora, los próximos años, que eso también se traduce obviamente en que tu patrimonio crezca. Totalmente, y el APB no tienes la obligación de sacarlo al mismo tiempo de que te vas a pensionar. Es bastante más flexible. Tú puedes pensionarte a los 60, a los 65 años y estar 5 años más, 7 años más con tu APB ahorrando. Puedes tener retiros esporádicos, parciales, sumarlo a tu pensión. O sea, es bastante más flexible. La única condición clave es que no lo saques antes de pensionarte. Claro, y que ojalá no lo saques todo de una sola vez. Sí. Entonces sí, tema de APB en general siempre es bastante recomendable. Quizás haciendo un doble clic, normalmente no lo recomiendo tanto cuando las personas están recién partiendo. Si estás, como hablamos en la pregunta anterior, estoy comenzando a generar mis primeros ahorros, pensando en el primer fondo de reserva, normalmente no es tan recomendable pensar en la APB, porque como la APB tiene esta capa de protección, entre comillas, que no debería sacar el dinero hasta los 65 años o 62 años, dejar capital o mis primeros ahorros en ese tipo de vehículos, si tengo 30, 35, 40 años o menos,
Normalmente es como poner todo mi dinero a ese plazo temporal y si mañana pasa algo, cesantía, un accidente o algún proyecto personal o una decisión incluso algo impulsiva, no tengo el capital de dónde sacarlo y probablemente, lo vemos con las personas, terminan sacando el dinero del APB, lo que significa utilizar más la herramienta del APB Sí. y por ahí salen obviamente ciertos castigos y ciertas retenciones que hace el sistema porque obviamente no estoy utilizando la herramienta correctamente. Así que ojalá tener fondo de reserva, inversiones particulares fuera del sistema APB y cuando ya tengamos esa situación un poquito más robusta de liquidez, comenzar ya a activar el tema de APB. Tal cual. Es más, tengo un par de clientes muy jóvenes, te juro, muy jóvenes, 24, 25 años, que tienen demasiado bien estructurados sus objetivos. Bueno. Ya tienen su fondo de emergencia. Están invirtiendo claramente para algún propósito, algún inmueble, algún proyecto, etcétera. Y también pensaron en su jubilación porque mucho de esto es revisar tu entorno. Claro. Ver a tus padres, ver a tus abuelos, ver a tu tío, cómo se enfrentan a esa situación, qué te hablan de la jubilación. Entonces uno puede visualizar qué es lo que quiere y lo que no quiere para esa persona del futuro. Entonces de repente, claro, tengo clientes muy jóvenes que con 20.000 pesos mensuales en su OPB el día de hoy, por 30, 35 años, ya aseguraron un buen monto. Y el Claro. día de hoy, ¿en qué te gastas 20.000 pesos? Sí. Nada, se te va Sí. en 3 segundos. Entonces, si eres una persona que claramente ya cuenta, como dijiste tú, con todos sus propósitos listos o en camino, no hay ningún problema que partas antes. Pero sin duda tener solo una PB y lo único que te enfoques, claro, o sea, no te va a quedar libertad ni liquidez para el fondo de emergencia o para cualquier eventualidad económica que vaya a surgir, ni tampoco para cualquier otro proyecto libre y hay que evitar rescatar. Ahí me sumo totalmente a lo que comentaste, Cris. Perfecto. Bueno, seguimos. Yo creo que este sería nuestro último tema a profundizar porque vamos a hablar un poquito de las aplicaciones ¿Ya? en general, sin nombrar algo tan específico. Y hay hartas preguntas basadas en qué pasa cuando invierto en estas aplicaciones, cómo lo hago con el tema del impuesto, qué ocurre si estoy invirtiendo en algún producto en el extranjero pero por esta aplicación, pago impuesto, hago retiros, tengo que declarar. Hay hartos temas puntuales ahí con la declaración de renta, entonces yo creo que es importante resolverlos, a pesar de que estas aplicaciones también se preocupan muchísimo año tras año de mandar un correo informando, pero es importante también resolver una que otra duda. Sí es. Bueno, eso se conecta mucho con todo el tema impositivo. ¿Y qué pasa? Siempre hay muchas preguntas que nos comentan, mira, estoy invirtiendo en tal aplicación, en algún ETF, alguna acción internacional americana normalmente. Esto tiene que pagar impuestos, no paga impuestos, ¿cómo lo hago? ¿Alguien se encarga de esto? Hay que intentar quizás partir por la base, lo que dice la ley de impuestos sobre la renta, que cualquier incremento patrimonial que cada persona natural genere, tiene que obviamente pagar impuestos por eso. Así funciona esta vida, como está esta gran frase que dice como que las únicas dos cosas seguras en la vida es la muerte y los impuestos. Así es, así que hay que entenderlo. Es importante, uno paga impuestos por la generación de incremento de patrimonio, que normalmente efectivamente a nivel de inversiones, cuando yo tengo una inversión y esta me genera dividendos o vendo esa posición y genera una ganancia de capital, una utilidad, ahí es donde en ese año tributario se genera esa utilidad y eso me va a llevar a pagar impuestos. Aquí en Chile hay dos grandes caminos para pagar impuestos, todo lo que es la vía del 107 LIR, que también lo hemos hablado en el pasado en nuestro canal, que básicamente son inversiones que se acogen a ciertos beneficios de la ley de impuestos sobre la renta que no se traducen en pagar un impuesto único del 10%, que puede ser bastante interesante y que ahora en Congreso se está conversando de tratar de volver a lo que fue del 2022 hacia atrás, que esas inversiones sean ingresos no renta, o sea, básicamente toda la utilidad que generemos pague cero impuestos, que para un inversionista es muy interesante, muy bueno. Sin duda, hay que aprovecharlo, hay que entenderlo. Y la otra vía de productos que no se acogen a esos beneficios tributarios, que normalmente son muchos o todas las inversiones domiciliadas en el extranjero, van 100% a la utilidad que generemos a mi global complementario. Que si tengo un tramo impositivo un poco más alto, tengo ingresos sobre 4, 5, 7, 10 millones de pesos, y no ahora, sino cuando vaya a hacer los rescates, esa utilidad que generé por estas inversiones, ya sea en aplicaciones locales o directamente en brokers internacionales, van a ir a la utilidad a pagar el tramo positivo en que esté, que puede ser un 30, un 23, un 35, un 40%, que igual es mucho. Entonces, ahí ¿qué pasa con una cosa es cuánto pago? Otra cosa es cómo es la parte operativa. Efectivamente, estas empresas han venido como facilitando un poco el proceso, pero se activan temas como la declaración jurada,
hay cosas manuales que hay que hacer. Ujú. No sé si has tenido clientes que hay que o ayudarlos o tienen que buscar ayuda con un contador porque no suele ser tan simple este No, proceso. no, y digamos que en el fondo, sobre todo cuando tienen inversión en aplicaciones o instrumentos por fuera, claro, esas corredoras, digámoslo bien, no tienen la obligación de traspasar toda la información a la página del Servicio de Impuesto Interno todos los años. Entonces, uno baja un documento donde está toda la información, pero hay que traspasarlo Claro. a la página del Servicio de Impuesto Interno y no es muy amigable que digamos. Entonces, hay contadores sin duda que pueden apoyarte, no todos saben porque es un Sí. tema muy específico. Entonces, en ese caso, me ha tocado un par de clientes, pudieron resolverlo sin duda, pero es complejo. Sí. Y eso pensando en estas aplicaciones que sí te hacen el proceso un poco más fácil, pero sí personas que invierten en plataformas internacionales, un broker Sí. directamente americanos o en paraísos fiscales o en Europa, ellos no tienen ni la obligación, ni el interés, ni la motivación de pasarte esa información y uno efectivamente tiene que cargarlo manualmente en el formulario 22, tiene que hacer la declaración jurada 1929, que para una persona que está quizás partiendo en este mundo es prácticamente imposible o muy difícil hacerlo. Y no importa el capital que tengamos. Yo puedo tener un capital, no sé, invertí en una aplicación X, invertí $100 y tengo que hacer un proceso. Y no solo de reportar las ganancias. También nos había llegado una pregunta de si no vendo las posiciones, no tengo que pagar impuestos, no tengo que hacer nada. Realmente igualmente tienes que hacerlo porque el Servicio de Impuestos Internos tiene que saber que tienes inversiones en el extranjero para que cuando vayas a vender eventualmente esa posición no sea como Servicio de Impuestos Internos, tenía este dinero y que lo vendí, generé esta utilidad. Te puede indagar un poco más cuándo llevaste el capital, qué capital tienes. Así sea que incluso sea una inversión de largo plazo, tenemos que conceptualmente informar al Servicio de Impuestos Internos para que ellos sepan y estén al tanto de lo que tenga fuera de su radar, digámoslo así. Si no quedaría en lo que se llamaría evasión de impuestos, que mucha gente cae en eso por desconocimiento. Y eso eventualmente puede ser un problema en el futuro. Totalmente. Oye, tocamos 3 temas, pero igual se da para mucho. Podríamos estar toda la tarde hablando de esto, pero tenemos tiempo limitado. Así que, ¿qué opinas de los 3 temas que conversamos hoy? Ya, bueno, importante. El tema PB es un pilar clave en la planificación financiera, así que tiene que estar, hay que entenderlo. Sí. Y si todavía no entendemos mucho los regímenes, los beneficios tributarios, los topes, hay que indagar de a poco, hay que investigar, a ver de qué va. Y un tema importante que no tocamos, que es súper relevante, es dónde puedo hacer el APB. O sea, lo puedo hacer que la mayoría de las personas hoy que tienen APB, o la mayoría del capital que está en APB, está en las mismas FP, porque tendemos a hacer ese link. Si esto es para jubilación, sí, pensión, normalmente es hacer una FP, que se puede hacer, pero hay otro tipo de instituciones que también están habilitadas para administrar esos fondos, que si uno tiene un poco más de conocimiento, quizás uno puede conseguir quizás retornos más interesantes que los fondos del FP. ¿No? Pero eso es un tema importante. ¿Okay? ¿Cuáles son el día de hoy? Bancos, corredoras de seguro, corredores de bolsa, aplicaciones. Exactamente. AGFs, algunas de estas aplicaciones también permiten. Entonces, de fondo. hay muchas alternativas. Sí. Si también es un tema importante, ¿en qué invertir en mi APB si soy una persona bastante joven? Normalmente, si tengo más o menos 30, un poco menos, un poco más, y tengo todavía en teoría 25 años, 30 años para tener que utilizar ese dinero, y soy responsable y no lo saco, en teoría deberíamos invertir en cosas conceptualmente más expuestas a renta variable, a acciones, obviamente con una planificación, viendo cuál es el perfil de riesgo de las personas. ¿Por qué? Porque estoy buscando mucho más crecimiento y como tengo mucho más tiempo, ahí el efecto del interés compuesto nos ayuda, sabiendo que esas inversiones suelen ser un poco más volátiles, así que cuando las cosas no estén bien en el mercado, todo lo que pasa en las noticias financieras, probablemente como le pasa al fondo A del FP, que cuando las cosas no están tan bien quizás es el que es un poco más sensible, pero si uno ve la estadística, los últimos 20, 25 años del tiempo es el que más renta por su composición. Así que también eso hay que entenderlo y es una de las fallas normales que nos pasa con clientes que tienen APB y el capital está invertido en fondos súper conservadores o en las aseguradoras en fondos que están asegurados. Sí, UF+1, UF+2 anual, que puede sonar seguro, pero para dentro de 20, 30 años no suele ser la mejor alternativa. De todas maneras. Muchísimas gracias, Chris, por acompañarme a resolver algunas dudas. Tenemos millones más. Sí. Hay hartos ahí. De a poquito vamos a ir abordando cada una de ellas. Pero sin duda los invito también a que sigan comentando las plataformas, dejando sus inquietudes, porque es la única manera de poder saber más allá de las reuniones o la asesoría qué es lo que piensa la gente, qué opina. ¿No? Perfecto. Bueno, nuestra segunda sección es con el clásico llamado, así que vamos a ir con ello. Vamos a ver.
Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Vamos con nuestro llamado del día. Hoy tenemos a una persona, su nombre es Carlos Rosso, así que lo tenemos al aire. Hola Carlos, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. Perfecto, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, Carlos. Hablas con Constanza Baeza, asesora patrimonial, y tenemos también compañía. Tenemos a Cristian Domínguez, también asesor patrimonial. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno que estemos acá. Vamos. Muy bien. Carlos, cuéntanos, por favor, primero que todo, cómo llegaste al llamado, en general, al programa. Cuéntanos un poquito de ti. Queremos saber a qué te dedicas, qué es lo que haces, y claramente vamos a ir abordando tus preocupaciones o los puntos que tú consideres más débiles dentro de tu planificación para ir aclarando algunas dudas. Ya, mira, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Andrés Rosso, tengo 36 años, soy colombiano, residente en Chile hace 8 años, emprendedor. Siempre desde que llegué a Chile he sido independiente, tengo mi propio negocio. Perfecto. ¿De qué es tu negocio? Radicados de detailing automotriz, detallado de autos, lo que es todo el tema de embellecimiento, lavado, pulido, lavado de tapicería. Perfecto. ¿Y en qué región estás? Yo estoy en la región metropolitana y estoy en Lampa. Perfecto. Qué lástima, no llega al sur. Necesitaba ese servicio. Y bueno, actualmente soy estudiante de economía. Estoy recién iniciando. Ustedes le llaman como primer año, nosotros le decimos segundo semestre. Perfecto. Qué bueno. Estudio en Colombia a distancia. Por temas económicos, me pareció más económico estudiar allá que acá, que aquí es un poco más costoso el estudio. Sí, sin duda. Y llegué a ustedes porque mi pareja me envió el link, porque estamos con el tema de invertir. Bueno, yo he adquirido un poco de conocimiento, me gusta. La profesora de introducción a la economía nos hablaba mucho. Y bueno, y con todo el tema de las redes sociales también se ha prestado muchísimo para eso. Igual uno se mete en cualquier cosa y una vez le manda pura información sobre lo que se haya metido. Sí, claro. Y eso, pues actualmente yo invierto poco, pero invierto en Fintual. Ya. Es como una plataforma súper segura. Sí, es bien amigable. Sí, no tiene mucha comisión ni nada del tema, pero tampoco es que invierta mucho. Yo promedio invierto 100.000 mensual, que es como mi cuota. Perfecto. Pregunta, quizás partir por ahí, Carlos. ¿Desde cuándo estás haciendo esos aportes mensuales? Llevo 4 meses. Ya, bien. Y importante, ¿ese monto es un monto para ti como manejable de hacer los aportes? ¿A veces ha estado un poquito más complicado o tienes igual una holgura para seguir incluso eventualmente aportando más? O sea, quiero aportar más, pero no he podido porque, bueno, diferentes cosas que han pasado. El negocio se mueve lento en estas épocas por temas de lluvia y todo eso, pero en realidad yo lo divido semanal. Como yo tengo ingresos diarios, yo divido semanal, todos los lunes invierto 25 lucas. Ok, perfecto. Sí, miro el mercado, miro a alguien que sigo y así mismo miro en dónde invertir. O sea, los tips que él me ha dado dónde invertir me han salido súper útiles. Cuando Sandy, que estuvo ganancia de 200% de arriba, ahí vendí, tenía poquito, pero claro, me gané, no sé, como 25 lucas, que digo, mierda, es plata igual, ¿sí? Sí, claro. Y eso. Qué bueno. O sea, para uno empezar, estoy en eso. Y bueno, así, es lo único que hago. Perfecto. Oye, Carlos, y me gustaría conocer un poquito más de tu sistema de planificación. Nos comentaste que eres independiente actualmente. ¿Cuál es tu figura? ¿Tú generas boletas? ¿Cuál es tu forma de...? No, yo tengo la pyme registrada. Tienes empresa, perfecto. Ya. Creé la empresa en un día y mi novia es la contadora.
La que la que me lleva manda. el tema, Por sí, la que lleva el supuesto. tema contable y Nice. bueno, tampoco llevo mucho con la empresa. Siéndote sincero, me regularicé con la empresa cuando salió esta ley de las 50 transferencias. Claro, sí. Ahí como que lo obligaron a, bueno, me regularicé y Sí, es todo el parte tema de. porque Claro. antiguamente lo hacía así nomás. Claro. Claro, como muchas personas. Y te pregunto, Carlos, ahí, bueno, ya teniendo la pyme, hoy tu persona natural estás como contratado, te hiciste un contrato, haces algún retiro eventualmente. ¿Cómo haces Y, tu persona natural si es que lo tienes ya bueno, claro? estaba un poco mal con esa información, siéndote bien honesto, porque antiguamente tenía otro contador y no me había Claro, explicado cuando tocó pagar las imposiciones, bueno, la declaración de renta, perdón. sí, Ujú. Me mandó una declaración demasiado alta porque igual yo tengo una pyme pequeña, yo tampoco es que genere mucho dinero. por Sí, ahora. pero sí, exacto. Y yo, o sea, claro, para el mercado chileno yo prefiero ser independiente que trabajar en una empresa donde me paguen 1,5 millones, porque yo Claro, soy técnico ambiental, ok, pero nunca he ejercido, tengo mis títulos apostillados y legalizado en Chile, pero nunca he ejercido. ok. Ya, entonces, claro, me sale mucho más rentable ser independiente, que genero un poco más de dinero. Eso, entonces, claro, cuando hicieron la declaración de renta, este año tuve que pagar como 800 lucas. Ok. Mm. Entonces, a mí me pareció raro porque a la final yo sacaba la plata y bueno, la sacaba como si fuera mía y Sí, claro. no, y Es lo que suele ahí, pasar cuando los negocios están partiendo. sí, entonces, claro, ahí mi novia comenzó a coger la parte contable y me explicó mejor y recién vamos a hacer un contrato empresarial y todo el tema Perfecto. para postular a más cosas, ¿sí? Porque vivienda y todo eso, porque resulta y pasa que yo hace poco quería cambiar el auto y yo siempre he comprado auto, pero al chinchín que llaman Claro, acá, al cash. Sí, contado, sí. Ok, sí es. al caso. Entonces, claro, no me alcanzaba para el carro que quería y ningún banco me pescó. Y es un punto importante. Normalmente es parte de la dicotomía o el roce que hay al inicio cuando uno está como partiendo con un negocio. Es que si uno quiere seguir creciendo para buscar financiamiento para la empresa, créditos FOGAPE o eventualmente para ti o para la empresa, financiamiento para, no sé, escalar tu empresa, para comprar propiedades, comprar tu casa, hay que entrar en el sistema. Y entrar en el sistema es Sí, efectivamente pagar imposiciones, pagar impuestos, regularizar todo, pero que eso con una buena estrategia y con una mirada un poquito de tiro largo nos puede ayudar efectivamente después que nos presten dinero no tan caro, importante, para comprar propiedades, para el negocio, para comprar autos, etc. sí. Bueno, y eso a grandes rasgos, eso, un proyecto que yo siempre he estado, vengo de Colombia y siempre he estado en el rubro laboral del hidrocarburo, ¿sí? Ok, Y bueno, ahorita también ando como viendo postularme a Neuquén, que es en Argentina, sí. que hay como una oportunidad, y eso estoy viendo. Qué bueno. Y ya. Bien, bien. Oye, Carlos, y ahora dándole un poco más al foco a las inversiones, anteriormente solamente tus conocimientos habían sido reflejados a través de las redes sociales, del estudio que tú mismo habías desarrollado, ¿verdad? Sí. ¿Y experiencia en otros productos aparte de la aplicación de Fintual tenías? La aplicación de Fintual antes no. No. O sea, solo me he manejado con Fintual porque, claro, las otras requieren un broker y todo el tema y yo dije, no, para pagar un broker se queda con algo. Entonces, Claro, bueno, actualmente las redes como que ayudan muchísimo para Ujú. uno poder Guiarte, invertir y claro, guiarte, sí. Claro, si perfecto. uno quiere llegar a otro nivel de invertir un poco más, porque a la final yo invierto súper poco en claro. comparación a otras personas, o claro, uno siempre se compara con el círculo, Sí, siempre. ¿sí? Yo me comparo con un amigo que lleva muchos años en el negocio y él me dijo, no, estudio, weón, que yo ya prácticamente él vive de eso, ¿sí? Sí, Él está en Colombia y él genera como mensualmente ganancias como $1,500, que eso es mucha plata para Colombia. claro. Ujú. Pero ya Sí, vas a llegar a eso, entonces, Carlos. Por algo se empieza. Sí, bueno. bueno, Tranquilo, sí. tranquilo. Te quería preguntar, la inversión que tú comenzaste a generar ahora hace poco, ¿con qué intención la tienes? ¿Cuál es tu objetivo principal? Bueno, yo inicialmente lo he hecho como ahorro, ¿me entiendes? Porque claro, yo siempre ahorro, como les digo, yo no tengo vida crediticia en los bancos ni Ujú. nada, entonces yo siempre tengo mi plata ahorrada a un lado y cuando quiero comprar algo, quiero viajar, saco de ahí. Claro.
Entonces yo dije, en vez de tenerla, porque claro, el dinero, tenerlo guardado en la cuenta siempre se va a depreciar por el tema de la inflación. Sin duda, sí, Entonces sí. es mejor tenerlo invertido en algo, así sea poco, pero claro, no te puedo negar, me da un poco más de miedo porque quizás yo puedo estirar el chicle, como llaman ustedes, a invertir un poco más, porque igual el negocio ahorita en agosto ya comienza a activarse otra vez y se vuelve un poco más fructífero. Pero de todas maneras estás haciendo bien, o sea, estás comenzando por el primer paso, que es un fondo de emergencia. Sobre todo en tu caso, que eres independiente, puede haber cualquier factor externo que dificulte tu situación económica ese mes, modo familia, y es importantísimo tener un ahorro adicional. Y si a futuro también vas generando más ingresos, ¿por qué no también comenzar a invertir por otro lado, tener tu otra estrategia un poquitito más a largo plazo? Sí, claro. Bueno, a eso uno siempre quiere apuntarle, ¿sí me entiendes? Pero bueno, ahí vamos, de a paso. De todas maneras. Carlos, ahí yo te haría un comentario. Obviamente siempre, y nosotros como buenos asesores, planificadores, siempre le damos mucha importancia al famoso fondo de reserva. Que el fondo de reserva es este fondo, esta caja chica, digamos, de que cuando pase algo complicado, que puede ser en tu caso como independiente, que el negocio no esté bien, o pase algo, o no sé, cambie alguna regulación, o pase un tema familiar, algo, tu familia, si tienes familia en Colombia, cualquier cosa que pueda pasar y de repente tenga que necesitar $1,000, $2,000, $3,000, al día de hoy, para eso está ese fondo de reserva. O sea, no es un fondo pensando en como para viajar, ni para quizás hacer crecer tu negocio, ni para tu jubilación, sino cuando las cosas no estén bien. O sea, quizás tú dices al día de hoy el negocio está bien, estamos saludables, estás estudiando, estás con tu novia, está todo andando bien, espero. Pero normalmente ese fondo de reserva está pensado cuando las cosas efectivamente no están bien. Y si eres una persona Sí, joven, sabemos que estadísticamente hablando va a haber momentos que no todo esté bien por salud, por temas familiares, tema del trabajo, tema del país, tema natural, puede pasar cualquier cosa. Que estadísticamente es poco probable que pase, pero va a pasar, ¿no? Entonces, ahí siempre la recomendación es que ese tipo de inversiones se hagan, ojalá, en fondos que no estén pensados buscar demasiados retornos, ni por eso mismo asumir ciertos sí, riesgos, porque sí, como un fondo mutuo a largo plazo. en teoría, como el vehículo de inversión puede ser, pero si normalmente muy activos financieros que estén pesados temas de largo plazo, suelen en general, obviamente hay que revisar cuál sería el activo, son más volátiles. ¿Okay? Y volátiles es que, imagínate, y eso lo conecto por lo menos con Sandys, que hablaste de esta empresa americana, que sí, sin duda alguna ha subido mucho, también ahora ha caído un poco, etc. No, ahorita cayó harto, sí, ahorita está muy abajo. A eso voy, ¿sabes? Que normalmente, aunque uno esté viendo, analizando estados financieros, viendo noticias, etcétera, estadísticamente hablando es difícil o prácticamente imposible siempre adivinar cuándo salir y cuándo entrar en cosas como esta que también Sí, son muy volátiles. ¿Eh? Entonces, ahí cuál es el mensaje, tratar de, además de ese tipo de inversiones un poco más como especulativas, así sea que tengas quizás esta fuente de información que te ha ayudado y ojalá que siga siendo así, tener un fondo en paralelo, así sea que de los 100,000 pesos vayas poquito a poco poniendo algunos de los fondos quizás más conservadores que incluso la misma plataforma te permita, no pensando en eso de crecer un 20-30% en un mes, una semana, un año, sino sino al pensando en año. eso, pensando cuando las cosas no estén Sí, bien. bueno, perdón que te No, no, interrumpa, yo lo tranquilo, dale. hago con, ese lo tengo, pero ese sí le meto súper poco, que es el BCI, ¿Ok? en inversiones en el BCI. Ahí Claro, tengo, es como la parte, pero ahí sí no tengo mucho. Tienes O un claro. fondo sea, mutuo, quizá. O sea, probablemente el fondo sí, mutuo, pero yo lo tengo dividido como en 4. ya. ¿Y qué capital? O sea, números redondos. Estamos hablando menos de $1,000,000 en promedio. Sí, Por eso, sí, menos. ahí solo modo recomendación, tratar de simplificar un poco la vida. O sea, digo, mira, hacerle seguimiento a 4 fondos mutuos que quizás algunos se parezcan, probablemente. Yo te recomendaría quizás como por ahora, pensando en un fondo de reserva, que en teoría uno quiere es estabilidad, liquidez, cuando pase algo poder sacarlo rápido, y ojalá que le rente, si es posible, un poquito más que la inflación, pero no pensar tanto en la rentabilidad. Mm, Quizás hoy como el capital todavía es relativamente acotado, quizás enfocarse en uno o en dos, no más que eso, porque después como el seguimiento no te va a ayudar tanto esa diversificación pensando en ese foco en particular, que es distinto cuando uno tiene una estrategia para pensar en tengo, mira, $50,000, $100,000 o más, ahí sí obviamente hay que tener algo un poco más robusto. ¿Eh? sí, claro. Sí, O pero sea, yo todo esto nació siendo, o sea, ya que estamos como hablando un poco más, esto nació porque, bueno, como te digo, yo siempre ahorraba y guardaba en la cuenta. Hace 2 años y medio mi pareja falleció de cáncer y fue algo como una emergencia y no alcanzaron los fondos que tenía, los ahorros.
Me tocó vender el carro y por eso recién estoy volviendo a cambiar el carro. Bueno, Me ahí, va- primero que todo, bueno, la verdad que lamentamos Sí. la noticia, pero lo vemos. Nosotros trabajamos con mucha gente de todos los perfiles, de todos los momentos de vida, y pasa eso, o sea, estadísticamente hablando, vamos a tener emergencias, va a pasar temas de separaciones de familia, va a pasar accidentes ya más complicados, temas de trabajo, de despidos, ¿sabes? Puede pasar cualquier cosa y lo mismo, ya somos adultos y es como prepararse para eso, para ojalá estar lo más cubierto posible, o por lo menos, y aquí cuál es el mensaje, que si llega la decisión de una situación muy complicada familiar y hay que liquidar, todo se liquida, obviamente, las prioridades son prioridades, pero tratar en lo Sí, posible, claro. cuando pasen cosas complicadas, ojalá tener como cierto colchón para tratar en lo posible de surfear esa situación financieramente hablando, para no tener que ir a, no sé, liquidar el negocio, liquidar auto, liquidar casa, porque obviamente uno lo daría todo por personas cercanas o familiares, pero también, obviamente, estadísticamente hablando, después obviamente tengo que seguir a flote. Entonces, de eso un poco el mensaje lo conecto con las primeras inversiones que nos comentaste. Eso, las inversiones de acciones, renta variable, sin duda alguna son más volátiles, hay que pensarlas mucho más a largo plazo, pero hay que ir poco a poco construyendo ese fondo que siempre hemos hablado, dependiendo de tu costo de vida. Si tú dices, mira, hoy más o menos nuestro costo de vida son, por decirte, no sé, 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos, 2 millones de pesos, el monto que sea, tratar de tener al menos 1 o 2 meses de ese tren de gasto Sí, o sea, cubierto, invertido en alguna parte, conservador. más o menos se dice que son 4 meses, 4 Sí, salarios de los gastos, más o menos. es que por eso, hay como muchos como acercamientos, se habla de los 3 a 6 meses, un año, Va a 2 depender años. igual de tu Claro, realidad, si no tienes eso. hijos o no tienes personas que dependan económicamente de ti. Claro, o el negocio si anda bien, o si tu pareja también trabaja y te ayuda, pero depende mucho, y también como temas de salud, el momento de vida, hay muchas cosas, pero sí o sí al menos tener eso, 2, 3 meses de tu tren de gastos mensuales nos ayuda, digamos, a surfear un poco, que obviamente la situación que nos comentaste obviamente es muy lamentable. Pensemos también casos de otros grados, como mira eso, no sé, choqué el auto, el negocio estuvo 3 meses muy mal, o un tema familiar fuera. Es eso, tratar, y ahí una mirada distinta es tratar de tener como un colchón de dinero, de tiempo, para no tener la necesidad de tener que ir a liquidar cosas o vender tus inversiones que te vayan a asegurar tu futuro, tu jubilación o tu largo plazo. Cris, en ese caso, sabes que me sumo también porque el colchón de emergencia, y considerando lo que nos contaste, Carlos, lo que nos compartiste, no es solamente tener liquidez. También puedes protegerte con un buen seguro médico. Si te mueves en auto constantemente, un buen seguro para el vehículo es todo un complemento, tener idealmente todo, porque sí, por mucho dinero que tú juntes en un colchón de ahorro, temas oncológicos salen carísimos acá en Chile. Entonces, si uno no Carísimo, tiene, Sí, no. claro, demasiado. si Es uno que, no tiene un salud que te ayuda a la cobertura, es complicado salir adelante. o sea, lo hablamos No, sí. mucho, parte de lo que es la variable seguros, es como un pilar más de la mesa patrimonial que todos deberíamos tener. Obviamente hay que ver cuál es la realidad de cada persona, realidad financiera, momento de vida, lo que Es un estamos hablando. complemento. Pero sí, Exacto. siempre comentamos que cualquier enfermedad complicada o un accidente muy complicado te puede quemar el patrimonio de cualquiera que incluso que tenga muy buenos resultados, te lo puedes volar rápidamente. Entonces es como evolucionar, cuando vayamos como evolucionando en este camino como financiero, el tema seguro, y hay que hacerlo bien, no es ir a contratar cualquier tipo de seguro, tener seguros de seguro, tener 3 capas, hay que verlo, pero en general hay que considerarlo porque eso, imagínate que estemos los próximos 20 años trabajando, ahorrando, invirtiendo, haciendo crecer el negocio y pasa una situación desafortunada y todo el esfuerzo, todos los resultados fueron llevados a pasar por una situación complicada que naturalmente no estaba en nuestro control. Sí. Carlos, pasa, en tu pasa. caso, por ahora, lo primero que haría sería no dejar abandonado tu fondo de emergencia. Era el que tú nos comentabas que lo tenías aparte, pero darle un poquito más de prioridad, agrandarlo, claramente tener en consideración tus gastos o tu estilo de vida mensual, si tú lo comentas, multiplicado por 3, por 4, pero tener eso bien compuesto y posteriormente, sin duda, seguir con tus inversiones. ¿Ya? Fintual es una aplicación, hay hartas más, hay hartas herramientas el día de hoy, pero hay mucho para recomendar, pero claramente el fondo de emergencia es base, en tu caso, fundamentales. Y además que tienes el negocio, también el negocio, Sí. bueno, tú mejor que mucha gente sabrá que un negocio, pues eso, puede haber ciclos, momentos buenos, Ingresos momentos más lentos. variables. Es eso, o sea, incluso cuando ya lo tengas, bueno, sé que nos comentaste que estás como ya como normalizando muchas cosas con el contrato, el contador, etcétera, pero normalmente siempre se recomienda, tú como persona natural, ir construyendo ese fondo de reserva, quizás eso, 2, 3 meses, 4 meses, tu tren de gastos,
y eventualmente en paralelo, si el negocio obviamente esperemos que le siga yendo bien y siga creciendo, tener tu caja chica del negocio que te puede ayudar para momentos complicados o para incluso eventualmente montar una nueva sucursal, crecer el negocio, activar otra línea de negocio. Para eso necesitamos caja y también obviamente el perfil que estamos hablando para que eventualmente nos presten plata en el sistema financiero. Sí, es correcto. Sí, sí, lo viví en carne propia ahorita con el tema del banco porque, o sea, yo ya como que me organicé más con mi pareja, todo partió por eso, porque yo pago demasiado arriendo. Yo vivo en una zona, como llaman ustedes, como yo vivo cerca de Chicureo, Ok, entonces es un poco costoso. Entonces ella me claro. dijo, oye, pero con eso puedes comprar pagar mejor tu departamento. Estuvimos averiguando y todo el tema y no. Claro, porque también tenía unos ahorros, entonces como pagar el pie, Claro, pero el pie también, claro, sí. me cerraron las puertas por el tema de que no cotizo, no Claro, tengo el crédito. RP, no tengo contrato, entonces, bueno, me gasté la plata comprando el auto. Ahí, Ya, ahí lo importante es entender todo el tema de la construcción del perfil crediticio toma tiempo, Sí. pero sí, si haces bien el trabajo, te va bien, algo de suerte, control, orden, en 2 años, si el negocio está bien, y es un tema también que nos ha pasado con clientes, que quizás te contratas por la empresa, comienzas a pagarte un sueldo, comienzas a hacerlo como lo más regular posible, pero cuando te vayan a evaluar dentro de 1, 2, 3 años, el banco, el sistema eh, financiero, no solo te va a ver a ti con un contrato de X millones de pesos, el monto que sea, sino también va a evaluar la empresa porque obviamente tú eres el mismo dueño y la fuente de tus ingresos viene de ahí. Entonces, normalmente hay personas que se preocupan por comenzar a cotizar y en 1 o 2 años, que en teoría cuando ya no tenga 2 declaraciones de renta, ya en teoría uno puede ir a tocar puertas a los bancos, pero va a evaluar la empresa. Si la empresa sigue, por ejemplo, por falta de control o que el negocio no esté yendo bien, sigue reportando pérdidas, por ejemplo, anuales, no te van a prestar dinero. Entonces también hay que ordenarlo todo, pero si no lo hace 1 año, año y medio, sí, 2 años, resulta. vas a poder ser sujeto a crédito, ¿no? Sí, 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 es verdad. Sí, porque básicamente todo eso, o sea, yo lo he aprendido como empíricamente. Claro, ¿Sabes? Lo que ustedes dicen que hay que prever, sí, yo, por ejemplo, en esta época siempre preveo, pago el arriendo hasta agosto, septiembre, ahorita tengo pago hasta agosto, ok, y esas cosas porque yo sé que el negocio baja, ¿me entiendes? O claro, sea, Sí. no, la lluvia, además, sí, Tú la conoces gente el no. rubro, sí, entonces es tu Sí, negocio, mejor correcto, sí, estar claro, planificado. Totalmente. son 8 años ya en el rubro, claro, entonces, bueno, el señor de la casa ya sabe, entonces yo le pago es, adelantado siempre eso por lo mismo, porque ya como que me dedico como a invernar, claro, por sí. así Y, decirlo. y el dueño del arriendo feliz, probablemente recibe ese dinero Sí, anticipado, sí, claro. todo el mundo feliz. O sea, y lo importante es eso, y obviamente es la recomendación base, además el fondo de reserva, el fondo de caja chica de la empresa es, si están ya como regularizando todo y pensando ya de 1, 2 años o de ahí en adelante comenzar a ser sujeto a crédito, construir ese perfil, cuando llegue, ojalá que todo salga perfecto. ¿Qué va a pasar? El banco te va a decir, sí, te puedo prestar para que te compres una propiedad de X miles de UF, pero necesito tener un pie. Y es como, ¿a dónde saco el pie? Por eso vuelvo al punto 1. Es importante seguir ahorrando lo que se pueda mensualmente, además del fondo de reserva, para decir, mira, no solo juntemos plata para el fondo de reserva, sino si es que realmente es su motivación como pareja, para dentro de 2, 3 años comenzar a tener, digamos, la capacidad líquida para que si nos prestan el crédito podamos ir a comprar nuestra primera propiedad y cerremos el negocio y no sea como, soy sujeto a crédito, tengo 0 pesos o estoy lleno de deuda y obviamente no va a poder comprar la propiedad. Sí, Sí. sí, 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 es verdad. Como el negocio, o sea, Buenísimo. la caja es el oxígeno, es el aire puro para tu negocio, para comprar propiedades, para viajar, para visitar a tu familia, para comprar autos. Entonces ahora que nos está comentando que agosto va a comenzar como a levantar un poco, el negocio es comenzar a aprovechar esos momentos, digamos, de abundancia, a vivir bien, pasarla bien, hacer el trabajo que hay que hacer, pero seguir como alimentando todo ese ahorro y patrimonio. Sí, es verdad. Perfecto. Carlos, oye, buenísimo. Espero que te haya servido estas recomendaciones. Cris da muy buenos consejos también, así que ahí tomando nota. ¿Tienes alguna Sí, duda, algo, por ejemplo, que te quede en el aire? Claro, de lo que estés haciendo el día de hoy, si tienes inquietudes, por favor, feliz. no, me gustaría saber más cómo es con ustedes, cuáles son los pasos a seguir. Perfecto. Mira, eh, mm, primero que todo, síguenos en las redes sociales. Ahí normalmente subimos mucha información, pero para entrar a Patrimor uno puede optar a una reunión gratuita. En sí, esa como la de reunión ahorita. gratuita, claro, uno puede tener 30 minutos, Sí. dura más o menos, para contar tu historia y ahí mismo te asesoran para ver si nosotros también como empresa podemos guiarte, podemos ayudarte, porque muchas veces las personas buscan otro rubro y tal vez no somos la empresa adecuada. Entonces se hace ese Sí, primer sí, filtro claro.
Y una vez que se coincide todo, ahí ya claramente escoges un plan, que la página está a libre disposición, y te toca un asesor. Sí, se te asigna un asesor, Sí. que ojalá... Y la base obviamente, de la asesoría, de cualquier asesoría financiera seria y bien hecha como lo hacemos nosotros, es la confianza, lo que estamos hablando acá, que aunque llevamos pocos minutos hablando, creo que hemos como tenido ciertos lazos y realmente te agradezco también la confianza y la apertura que has tenido, porque de eso va un poco la asesoría, de conocernos ojalá lo mejor posible, conocer tu realidad, tus incentivos, tus prioridades, tus dolores también, y tus motivaciones para después como armar bien ese plan. Y de eso va la planificación, de saber cómo estás al día de hoy, qué cosas mejorar el día de hoy y de aquí en adelante cómo ir avanzando, pero con un plan concreto y que lo que le pasa a la mayoría de las personas, no sentir que vamos como dando palos de ciego y solo rezando que ojalá en el futuro todo esté bien, sino tener cierto control en nuestro plan y en nuestros resultados. Mira, básicamente yo sí quiero como incrementar ese tipo de inversión porque igual lo quiero hacer como conjunto con mi pareja, o sea, Claro. queremos como hacerlo juntos porque claro, ya yo le hablo harto, ¿sí? O sea, yo como que se me da eso de hablar, Y te gusta, sí, nos contaste que estabas estudiando sí, economía, así que tiene mucha entonces, relación. claro, o sea, yo dije, bueno, entonces ella me dice, ya, busquemos dónde nos van a asesorar y miramos cuánto tenemos que hacerlo mensual, como verlo entre unos gastos, ¿me entiendes? Porque, o sea, Sin duda. Sí. yo lo veo como actualmente, yo digo, bueno, son 25 lucas que hago semanal y claro, me guío por otras cosas y todo, pero claro, oye, mira, tienes que invertir tanto si quieres llegar a tanto. Obvio, va a fluctuar mucho porque el negocio de la compra de acciones es muy raro, ¿sí? Sí. Sí, o sea, por ejemplo, donde perdí, que digo, bueno, no perdí mucho porque invertí 50, fue cuando empezó la guerra, que dijeron que Sí, claro. invierten en la fábrica de drones y invertí, no subió como se esperaba, pero bueno, tampoco puedo decir que perdí todo, perdí como $5, pero imagínate, claro, yo siempre lo llevo al nivel de que qué tal si hubiera invertido 5 millones de Muchísimo, dólares. sí, Entonces, sin duda. Y, Y eso también te eh, ayuda a conocer tu perfil y tu tolerancia al riesgo. En el fondo hay mm, diversos instrumentos que están con diferentes niveles y claramente ahí uno tiene que empezar a conocer si es adecuado y ujú, empatiza con un poco el objetivo que quieres y tú también con tu perfil. Es personal, o sea, nadie te puede decir, ya, con esto tienes que arriesgar sí o sí. Claramente hay sugerencias de por medio en base al tiempo, pero este tipo de cosas te sirven para autoconocerte y ver tu perfil real de inversionista. ¿Ya? Siempre medible, con cuidado, nunca apostar tanto a eso, pero en fin. Carlos, te agradecemos muchísimo por toda la información y la confianza que nos has brindado en estos minutos de llamado. Espero que nos suene tu nombre en los próximos clientes. claro. Junto con el de tu pareja también los dejamos invitados. Tenemos hartos clientes modo familia que entran acá, así que feliz. Espero que ya, hayamos muchísimas logrado gracias. resolver tus dudas, tus inquietudes. Claro, Sí, mira, voy a mirar, reviso cómo es para comenzar con ustedes, lo toco con mi empresa y yo creo que ahí los contacto. De verdad, perfecto. muchas gracias, fue como muy grato y son como se puede uno como salvar, tener claro como el tipo de negocio que manejan ustedes y cómo es. Claro, Entonces vamos a gracias. ver qué pasa aquí en adelante y muchísimas gracias también por el tiempo. A ti, por la confianza. Bueno, Vale, nos vemos, que estés muy bien. vale, Abrazo. chao. Chao. Qué rico sentir que le somos útiles claramente a las personas. Tratamos de no ser técnicos en las conversaciones porque justamente la idea de este programa es llegar a todos, con conocimientos, sin conocimientos. Entonces, también este tipo de llamado nos deja la invitación de no tengan miedo, no tengan vergüenza. Si quieren, pueden hacer sus llamados, se pueden cambiar el nombre, no hay Sí. problema si no quieren que los reconozcan, pero pregunten, porque hay muchísimo. Entonces, los podemos guiar. De repente uno no tiene muy perdido qué es lo que hace, ni siquiera entiende qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus objetivos, pero este tipo de asesorías te ayuda a centrar tu cabeza y saber en realmente cuál es la situación en la que estás, dónde estás parado, qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar. Entonces, más que una asesoría de inversiones, tratamos de hacer algo integral desde la base, desde el ahorro, la planificación, deuda, es todo un complemento. Entonces, claramente siempre dejar los invitados, si no es en la asesoría puntual, será en algún podcast, será escuchando este programa.
conociendo la educación financiera en sí. Así que, Total, mira, yo creo que a veces en estos llamados, a veces personas pueden llegar con muchas preguntas y la idea obviamente poder darle guía, respuestas, recomendaciones, pero a veces también nos pasa mucho que el hecho de que las personas lleguen queriendo hacer preguntas y además que las hagan, les devolvamos otras preguntas que comiencen a replantear ciertas cosas en la cabeza de eso, de planes de vida, de lo que estoy haciendo el día de hoy, cuáles son mis prioridades, mis inquietudes, mi pasado, mi futuro. A veces hay un famoso libro que se llama El arte de hacer preguntas. A veces ayuda mucho más a ir hacia adentro y decir, mira, creo que está quizás un poco perdido, quizás ahora me queda mucho más claro, o me llevo tarea de saber qué cosas tengo que comenzar a madurar, a pensar, a aterrizar, y después quizás es un poco más fácil comenzar a llevar a la acción todo esto. Así que eso, por favor, bienvenidos, digamos, de que nos sigan llamando, haciendo preguntas por acá. bueno, muchísimas gracias por participar nuevamente en este capítulo de Patrimonio al Aire. Nosotros sin duda felices de responder siempre sus dudas. Espero que podamos dar lo mejor de nosotros, claramente. Así que los dejamos invitados al próximo episodio que vamos a tener. Siempre la invitación, Chris, a dónde hay que ir si es que queremos saber un poquito más de Patrimonio y agendar una reunión. Claro, principalmente nuestro canal de YouTube, cuenta de Instagram, nuestra página web, y totalmente invitados a todos que puedan tener una reunión de diagnóstico con parte de nuestro equipo. Para eso, comenzar a conocer un poco más, saber sus inquietudes, también conozcan un poco cómo podemos aportarles y si efectivamente hacemos sinergia, créanme que lo podemos ayudar mucho a aterrizar todo, tener un plan, tener certidumbre y comenzar a tener a alguien que nos vaya como guiando de la mano o trabajando codo a codo a través del tiempo para comenzar a construir eso que todos queremos. Perfecto, buenísimo. Que tengan un excelente día. Nos vemos en Gracias. otro episodio.